todos. Bueno, vamos a iniciar con la explicación de los mecanismos de adherencia de las barras de refuerzo. Bueno, inicialmente se supone que debe haber una adherencia perfecta entre el concreto y el acero. Lo que nos muestra esta imagen es que si se genera una deformación en uno de los materiales, pues también se debe generar en el otro. Tiene que haber una adherencia perfecta entre estos materiales. Listo, hay tres mecanismos principales de adherencia. Los físicos son los que se generan con la fricción de la pasta de cemento y el acero. Esto lo que hace es que se aumente el coeficiente de rozamiento entre los dos materiales y genera pues esta fricción. Los químicos involucran reacciones de capilaridad entre la interfaz del concreto y el acero. Y los mecánicos son donde se genera la textura y el corrugado del acero genera transmisión de los esfuerzos. La que genera el mayor efecto pues es el corrugado, los mecánicos, que es, que es el corrugado del acero. Ok, la normativa que lo gestiona es la NTC 2289, en la cual se dan todos los requisitos de control de calidad de estos elementos. Bueno, lo que vemos aquí en esta imagen es que si no se generan bien los distanciamientos entre las barras y el recubrimiento, pues se empiezan a generar fisuras debido a estos esfuerzos de adherencia, como podemos ver en varias direcciones. ¿Listo? Influencia del tipo del agregado. Entonces, textura y forma del agregado. Los agregados que mejor generan esta adherencia son los angulares y rugosos. ¿Por qué? Pues porque se genera una mejor interconexión con la pasta de cemento y se genera más fricción interna. También un tema importante es el tamaño del agregado. El tamaño del agregado tiene que ser uno específico para cada diseño de mezcla y para los elementos que se vayan a fundir. ¿Qué nos dice la normatividad NSR10? Pues nos dice que el tamaño máximo del agregado no debe exceder de 1/5 del menor ancho del elemento ni 3/4 del espaciamiento entre las barras. Influencia de la localización de las barras. Las barras que generan más afectación debido a esto a la localización son las barras que van en la parte superior de los elementos. ¿Por qué? Porque se genera un sangrado, que es el ascenso de agua hacia la parte superior del concreto fresco. Entonces, toda esta zona queda menos densa y hace que se genere mayor porosidad y menor contenido de la pasta de cemento. ¿Qué nos dice la normatividad? Eh, nos dice que las barras ubicadas en la parte superior de un elemento, si son más de 30 centímetros por encima de la base del vaciado, deben tener una longitud de desarrollo mayor, generalmente incrementada un 30%. Como podemos ver en esta imagen, estos son los 30 centímetros que nos indica la norma. Bueno, también algo a tener en cuenta es que también se pueden generar fisuras como las que muestra aquí la imagen, de si no se genera un buen vibrado y no se garantiza la adecuada calidad del concreto en la parte superior. Recubrimiento de imprimantes. A veces las barras se recubren con imprimantes para darles más, para que no se oxiden y puedan estar como más tiempo a la intemperie. Entonces, lo que nos dice la norma es que pues sí se pueden usar, pero el de la longitud de desarrollo de estas barras deben incrementarse, por lo general entre un 30 y un 50%. Bueno, si el recubrimiento de la barra no cumple 3 veces el diámetro de la barra o si la separación entre las barras no es de 6 veces el diámetro de la barra, pues se aumenta en un 50%. Si se cumplen esto, pues solo se aumentaría un 30%. Longitud de desarrollo y empalmes. Bueno, ¿qué es la longitud de desarrollo? La longitud de desarrollo es la longitud mínima que debe tener una barra de refuerzo para anclarse adecuadamente en el concreto. Como podemos ver aquí en la imagen, esta sería la longitud de desarrollo, la longitud que entra la barra en el concreto, como podemos ver ahí en la imagen. Aspectos que influyen en la longitud de desarrollo. Pues influyen el diámetro de la barra, resistencia del acero, resistencia del concreto, tipo de barra, recubrimiento epóxico, ubicación de la barra, espaciamiento y recubrimiento del concreto. Este tema aquí de los esfuerzos lo vamos a ver más adelante, cómo los esfuerzos se dan
en las barras, en los esfuerzos entre el concreto y el acero. Bueno, hay tres temas importantes acá. Tenemos una longitud de desarrollo en tracción. Bueno, ¿qué aspectos importantes hay? Mayor que en el compresión, depende del diámetro de la barra, afecta el recubrimiento y separación entre barras, se incrementa si el concreto es liviano o si no hay confinamiento adecuado. Se multiplica por factores de modificación, por ejemplo, tipo de barras, si es corrugada o lisa y según el recubrimiento. Importante resaltar que la mínima longitud de desarrollo en tracción es 30 centímetros. Esta es la ecuación para la longitud de desarrollo, pues donde el F es el esfuerzo de influencia del acero, F es el del concreto, resistencia al concreto, dB es el diámetro de la barra, bueno, este es para el concreto que se usa para concreto normal y también pues se analizan factores según condiciones de barra, como lo vimos anteriormente. Longitud de desarrollo en compresión. ¿Qué aspectos importantes hay? Pues que es menor que en tracción, que se requiere menor longitud, pero aún depende pues del diámetro de la barra y de la calidad del concreto. No requiere tantos factores de modificación como en tracción. ¿Ok? Requisitos especiales según NSR10. En zonas sísmicas se requiere pues mayor longitud de desarrollo. En zonas críticas como extremos de columnas o vigas, la longitud de desarrollo debe incrementarse o complementarse con ganchos y estribos cerrados, que son estos tipos de ganchos acá, que vemos acá. Los empalmes por traslapo deben ser mayores o iguales a 1.3 veces la longitud de desarrollo en tracción. ¿Listo? Requisitos según NSR10. Bueno, las barras con recubrimiento epóxico, como dijimos anteriormente, deben incrementarse entre un 20 y un 50% de la longitud de desarrollo. Barras en la parte superior del elemento también incrementan la longitud de desarrollo en un 30%. También se exigen longitudes mínimas absolutas para evitar fallas por deslizamiento. Para empalmes por traslape, la longitud se toma como un múltiplo de la longitud de desarrollo. Se debe considerar condiciones de confinamiento, recubrimientos adecuados y desplazamientos mínimos, como lo dijimos anteriormente. Tipos de empalmes del refuerzo. Entonces, los principales tipos de empalmes son empalmes por traslape, donde los aceros se solapan, que son los más conocidos. Podemos ver en la imagen inferior un ejemplo de este tipo. Empalmes mecánicos se realiza mediante conectores mecánicos, que es un dispositivo que se conecta entre varillas. Entonces, esta imagen acá de la mitad. A esto se le hacen también ensayos para que se confirme pues, la calidad de este conector. Empalmes por soldadura, pues son los de la parte superior. También hay una serie de ensayos que se le hace para revisar si la soldadura es de buena calidad y si se cumplen todos los requerimientos normativos. Procedimiento de evaluación de empalmes. Entonces, para evaluar un empalme se determina el tipo de empalme más adecuado según el tipo de elemento, condiciones de obra y disponibilidad de materiales. Calcular la longitud de traslape según las ecuaciones que vimos anteriormente y pues estas dependen de diámetro de la barra, tipo de barra, resistencia del concreto, condiciones de adherencia. Listo. ¿Qué requisito nos indica la norma? Pues ya lo hemos comentado. Para empalmes por traslape en tracción, la longitud del traslape debe ser igual o mayor a la longitud de desarrollo, multiplicada por un factor según condiciones. Se debe evitar empalmes en zonas de máximos momentos o esfuerzos. En tracción, no más del 50% de la barra deben empalmarse en la misma sección si no hay confinamiento. Para empalmes por traslape en compresión, pues se permiten longitudes más cortas, usualmente el 0.8% de la longitud de desarrollo. Pueden empalmarse más barras simultáneamente si hay buen confinamiento. Para empalmes mecánicos y por soldadura, pues se deben cumplir los ensayos de aceptación y el fabricante debe certificar su capacidad para transferir el 125% del esfuerzo de fluencia.
Aspectos especiales de los empalmes por traslapo. Nos vamos a centrar ahora más que todo en estos tipos de empalmes por traslapo. Bueno, ¿qué tipos hay? Hay empalmes directos o simples, superposición de barras de igual diámetro y tipo. Empalmes escalonados, pues son empalmes que se hacen para que queden en diferentes partes del elemento para que no se concentren todos en una misma zona. Empalmes con refuerzo adicional se agregan barras o estribos adicionales para mejorar la transferencia de esfuerzos y confinamiento. Y empalmes en zonas de compresión o tensión. Según la zona donde estén ubicados, compresión o tensión, el diseño y de la longitud de desarrollo varía, como lo vimos anteriormente. Aquí en esta imagen se puede ver que, pues, que lo ideal es que los empalmes queden pegados. Sin embargo, la norma indica que no pueden quedar separados más de 15 centímetros entre ellos, como podemos ver aquí en la imagen. Distribución de esfuerzos en el acero y el concreto. Entonces, ¿cómo se distribuyen los esfuerzos entre el concreto y el acero? Entonces, como podemos ver, hay esfuerzos cortantes que se dan a la altura del corrugado de la varilla, como podemos ver aquí en estas imágenes. En esta zona es donde se genera pues este esfuerzo. Esto es un ensayo que se hace para revisar cómo funciona el esfuerzo de adherencia. Entonces lo que se hace es que una barra metálica se le imprime pues una fuerza axial y pues se hacen unas lecturas del esfuerzo de la barra, como podemos ver acá, varía de esta manera. En esta zona ya es igual, pero el esfuerzo por adherencia sí varía, como podemos ver. Y bueno, en la zona de empalme, el esfuerzo de tracción se transfiere entre barras a través del concreto circundante mediante la adherencia y rozamiento y anclaje, como lo mostramos, lo dijimos acá. El acero experimenta esfuerzo axial y la transferencia depende de la longitud de desarrollo de la resistencia al deslizamiento, pues, lo que ya hablamos del tema de la longitud de desarrollo. El concreto soporta esfuerzos de compresión y cortante inducidos por la transferencia de esfuerzos y debe tener resistencia adecuada para evitar fallas por arrancamiento. La transferencia gradual a lo largo de la longitud del traslapo, por lo que la longitud debe ser suficientemente larga para evitar concentraciones. Requisitos generales según NSR10, pues la ubicación, los empalmes en elementos de sistemas sísmicos, vigas, columnas, muros deben evitarse en zonas de alta demanda de momento y cortante. Longitud mínima de traslapos, como lo indicamos anteriormente. Confinamiento: es obligatorio que el confinamiento del concreto en la zona de empalme con estribos o anillos cercanos para evitar fallas frágiles. Calidad de materiales: uso de acero y concreto que cumplan con los requerimientos de zonas sísmicas. Se deben hacer todos los controles de calidad y ensayos a todos los empalmes. Y compatibilidad de estructural, pues el empalme debe permitir el comportamiento dúctil de los elementos estructurales durante un sismo, algo muy importante. Ahí. Relación entre el módulo de elasticidad, Poisson y cortante y módulo de cortante. Bueno, ¿qué es el módulo de elasticidad? Es la medida de la rigidez del material cuando se somete a un esfuerzo axial. Entonces el módulo de elasticidad es esfuerzo sobre deformación. Módulo de Poisson es la razón entre la deformación lateral y la deformación axial cuando el material se somete a tensión o compresión uniaxial. Básicamente es un porcentaje de deformación con respecto a la deformación en el sentido longitudinal del elemento. Módulo de cortante, también llamado módulo de rigidez, mide la rigidez del material ante esfuerzos de corte y esfuerzos tangenciales. Pues esta es la fórmula: esfuerzo de cortante sobre esfuerzos tangenciales. ¿Y cómo se relacionan estos? Pues mediante esta fórmula que vemos acá. Entonces, si conocemos dos de estos módulos, pues podemos obtener el tercero por la fórmula. Listo, muchas gracias.